Imagina esto, la madrugada del 1 de junio de 1921. Estás en un dormitorio lujosamente decorado, en una mansión de estilo victoriano en Tulsa, Oklahoma. El aire es denso, pesado con el humo y los ecos lejanos de una ciudad que se desgarra. Un hombre, un respetado médico, observa por la ventana cómo las calles de su próspero vecindario son invadidas por una turba de miles de hombres blancos, armados con rifles y antorchas. El sonido de los disparos se mezcla con el de cristales rotos y gritos ahogados. De repente, un zumbido ensordecedor se acerca desde el cielo. El doctor levanta la vista y ve la silueta de un biplano privado sobrevolando los tejados. Un instante después, un objeto cae del avión y explota sobre el hotel de enfrente, una joya arquitectónica propiedad de negros, en una bola de fuego devastadora. Lo que estás presenciando no es un simple disturbio, es una guerra aérea, un bombardeo deliberado de ciudadanos estadounidenses contra otros ciudadanos estadounidenses en su propio suelo, por un crimen que nunca cometieron. Lo que viste arder no era un barrio pobre ni un gueto, era el distrito de Greenwood, conocido en todo el país como Black Wall Street, un milagro económico de 35 manzanas construido desde cero por una generación de emprendedores negros tras el fin de la esclavitud. Aquí había bancos, hoteles de lujo, cines, hospitales y cientos de negocios prósperos. La riqueza era tan concentrada que se decía que $1 negro circulaba dentro de la comunidad hasta 100 veces antes de salir. Sus habitantes conducían coches de lujo, vestían alta costura y vivían en mansiones que rivalizaban con las de la élite blanca. Y es aquí donde se encuentra la verdad que fue borrada de los libros de historia. La turba no vino a castigar un crimen, vino a ejecutar una sentencia de muerte contra la prosperidad negra. Su verdadero delito no era la desobediencia, sino el éxito. Un éxito tan rotundo que se convirtió en una amenaza intolerable para el orden de la supremacía blanca. Y Tulsa no fue un caso aislado. Para entender cómo se llegó a este punto, tienes que retroceder a 1865, al final de la Guerra Civil. La promesa de la reconstrucción, que debía integrar a los afroamericanos en la vida civil y económica del país, fue brutalmente saboteada. En su lugar, se impusieron las leyes Jim Crow, un sistema de apartheid legalizado que sometía a los negros a una segregación humillante y a una violencia constante, perpetrada por organizaciones terroristas como el Ku Klux Klan, con la bendición de las autoridades. Ante un sistema diseñado para mantenerlos en la miseria, los líderes negros adoptaron una estrategia radical. Si no podían integrarse en el mundo blanco, construirían uno propio. La creación de enclaves económicos autosuficientes como Greenwood no fue una retirada, fue la construcción de una fortaleza económica, un acto de resistencia que demostraba que no necesitaban el sistema blanco para prosperar. Este sueño tenía arquitectos, hombres y mujeres cuya visión y tenacidad desafiaron todo lo que se suponía que era posible. Uno de ellos fue O.W. Gurley, hijo de antiguos esclavos y un visionario empresario. En 1906 llegó a Tulsa, Oklahoma, compró 40 acres de tierra y trazó un plan audaz: destinar esa tierra exclusivamente al desarrollo de negocios y residencias para la comunidad negra. Su objetivo era crear una utopía económica, un refugio seguro donde el capital negro pudiera crecer, multiplicarse y construir un legado para las generaciones futuras. Lo que él y otros como él lograron construir no fue solo una ciudad dentro de una ciudad, sino la prueba viviente de que la narrativa de la inferioridad negra era una mentira. Entonces, ¿cómo es posible que un imperio construido sobre el ingenio y la resiliencia haya sido borrado no solo del mapa, sino de la historia misma? La respuesta es más oscura de lo que imaginas. El fin de la Guerra Civil en 1865 no trajo la libertad, sino un nuevo tipo de jaula. Lo que los libros de historia llaman reconstrucción fue, en realidad, un sabotaje a gran escala. En lugar de integración, el sur impuso las leyes Jim Crow, un sistema de apartheid diseñado no solo para separar, sino para humillar y deshumanizar. Imagina un mundo
donde cada espacio público, cada fuente de agua, cada asiento de autobús es un recordatorio de que eres considerado inferior. Pero estas leyes eran solo la fachada legal de un terror mucho más profundo. El Ku Klux Klan no era una banda de extremistas marginales, era el brazo armado no oficial de la supremacía blanca, operando con la bendición de la policía, los jueces y los políticos. El linchamiento no era un asesinato clandestino, era un espectáculo público, una herramienta de control psicológico diseñada para aterrorizar a toda una comunidad y dejar claro que cualquier aspiración, cualquier éxito, podía ser castigado con la muerte. Frente a un sistema diseñado para aniquilarlos, los líderes negros no se rindieron. Tomaron una decisión que fue un acto de genio estratégico. Si el mundo blanco les negaba el acceso a su economía, ellos construirían una economía propia, más fuerte y más resiliente. Esta es la clave que nunca te contaron. La segregación, impuesta como un arma de opresión, fue reconvertida en un escudo de poder económico. En enclaves como Greenwood, el dinero negro no se filtraba hacia la economía blanca. Circulaba dentro de la comunidad. $1 podía pasar por las manos de un tendero, un médico, un sastre y un banquero, todos negros, hasta 100 veces antes de salir del barrio. Esto creó una concentración de capital sin precedentes. No estaban simplemente construyendo negocios, estaban construyendo fortalezas económicas, naciones dentro de una nación, demostrando de forma irrefutable que no solo podían sobrevivir sin el sistema blanco, sino que podían superarlo. Y entonces, la tierra tembló. A principios del siglo XX, se descubrió petróleo en Oklahoma, y el estado se inundó de una riqueza inimaginable. Este oro negro no distinguía entre el color de la piel del dueño de la tierra. De repente, parcelas de tierra asignadas a ciudadanos negros y nativos americanos, consideradas de poco valor, se convirtieron en el epicentro de una de las mayores fiebres de riqueza de la historia. El caso más asombroso fue el de Sarah Rector, una niña de 11 años descendiente de esclavizados, cuya tierra la convirtió en millonaria de la noche a la mañana, ganando el equivalente a más de $8,000 actuales al día. Su rostro apareció en periódicos de todo el mundo, pero para la élite blanca de Oklahoma, esta imagen de una niña negra inmensamente rica no era un cuento de hadas americano, era una aberración, una intolerable inversión del orden natural que había que corregir a cualquier precio. El sistema de supremacía blanca tenía más armas que las antorchas y las sogas. Cuando la prosperidad negra se volvió demasiado grande para ser ignorada, el sistema desplegó su arsenal legal y burocrático. ¿Cómo se controla la riqueza que no se puede impedir? Se la roba legalmente. La legislatura de Oklahoma, en un acto de cinismo absoluto, llegó a aprobar una ley que permitía a los tribunales declarar a Sarah Rector legalmente blanca. ¿Por qué? Porque así era más fácil asignar a un tutor blanco para que administrara su fortuna, lo que en la práctica significaba saquearla. Este es el secreto más oscuro. El racismo no era solo odio, era un modelo de negocio. Era una estructura de poder diseñada con múltiples capas de seguridad. Si un negro lograba superar la violencia y la segregación para construir un imperio, el sistema tenía leyes retorcidas y tribunales cómplices esperando para despojarlo de todo. La masacre era simplemente el último y más brutal recurso. Ahora, entra en la mente de estos arquitectos de la prosperidad. Imagina a O.W. Gurley caminando por las calles pavimentadas de su Greenwood. No ve solo edificios, ve la encarnación de un sueño. Cada ladrillo del hotel, cada libro de contabilidad en el banco, cada risa que sale del cine es una nota en su sinfonía de la autosuficiencia. Pero Gurley no es un soñador ingenuo, es un estratega. Al otro lado de las vías del tren, en la Tulsa blanca, siente la mirada de la envidia. Escucha los susurros en los clubes de campo y las oficinas de los magnates del petróleo. Sabe que para ellos, él no es un pionero, sino un agitador peligroso. Su éxito no es una inspiración, es una provocación. Cada día que Greenwood se hace más rico y más independiente, la presión aumenta. La pregunta que lo atormenta por la noche
no es si el sistema blanco reaccionará, sino cuándo y con qué brutalidad lo hará. Esta tensión no era una paranoia local. En 1919, 2 años antes de la masacre, una ola de terror recorrió Estados Unidos. Pasó a la historia como el Verano Rojo. En más de 3 docenas de ciudades, desde Chicago hasta Washington, D.C., turbas blancas organizadas atacaron barrios negros, quemando, saqueando y linchando. Esto no fue una serie de disturbios espontáneos, fue una campaña coordinada de terrorismo doméstico. Para la élite negra de todo el país, el Verano Rojo fue una advertencia inequívoca. Fue la demostración de que ninguna cantidad de éxito, ninguna muestra de patriotismo, muchos de los atacados eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, podía protegerlos. La prosperidad negra se había convertido en el objetivo. Cada nuevo negocio, cada nueva mansión, no era solo un logro, era una marca en un mapa de objetivos para la próxima ola de violencia. Greenwood, siendo el más brillante de todos, era también el más expuesto. Mientras tanto, en Nueva York, Madame C.G. Walker vivía en el epicentro de esta contradicción. Su lujosa mansión en Irvington no era solo una casa, era una declaración de poder, un palacio construido con el ingenio y el trabajo de una mujer negra en un mundo diseñado para aplastarla. Pero con cada artículo de periódico que celebraba su fortuna, con cada automóvil de lujo que compraba, se enfrentaba al dilema de la visibilidad. Sabía que su éxito inspiraba a millones de mujeres negras, demostrando que la independencia económica era posible. Pero también sabía que su opulencia desafiaba la narrativa fundamental de la supremacía blanca. Era una anomalía que el sistema no podía procesar ni tolerar. Cada aparición pública, cada acto de filantropía, era un delicado acto de equilibrio. ¿Cómo celebrar el poder negro sin provocar la furia blanca que siempre acechaba justo debajo de la superficie? Y luego estaba el caso de Sarah Rector, la niña millonaria de Oklahoma, que revela la faceta más retorcida y burocrática del sistema. Imagina ser una niña de 11 años y descubrir que tu nombre está en documentos legales que discuten si eres racialmente blanca. No es una cuestión filosófica, es una estrategia legal. El estado de Oklahoma, codiciando su inmensa fortuna petrolera, impulsó una ley para que los tribunales pudieran reclasificarla racialmente. ¿Por qué? Porque bajo las leyes de tutela de la época, era mucho más fácil para el Estado asignar un guardián blanco para que administrara, es decir, saqueara, la fortuna de una persona declarada blanca que la de una ciudadana de la nación Creek con ascendencia africana. Esta no es la violencia de una turba con antorchas, es la violencia fría y calculadora de un sistema legal que está dispuesto a borrar tu identidad para robarte el dinero. Lo que le sucedió a Sarah Rector no fue un incidente aislado. Fue la punta del iceberg de una estrategia de despojo perfectamente legalizada. Tienes que entender esto. El sistema de supremacía blanca tenía un plan B. Si la violencia y la segregación no lograban mantener a los negros en la pobreza, el sistema desplegaba su arsenal de abogados, jueces y leyes retorcidas. Las leyes de tutela se convirtieron en un arma de elección en Oklahoma. Con la excusa de proteger a los menores ricos de las minorías, los tribunales nombraban guardianes blancos que, sistemáticamente, desviaban fondos, realizaban inversiones fraudulentas y cobraban tarifas exorbitantes, desangrando las fortunas que se suponía debían proteger. Era un robo a la luz del día, sancionado por un juez y ejecutado con un bolígrafo. Era la prueba de que el objetivo final del sistema no era solo la opresión, sino la expropiación. Así, a principios de la década de 1920, todas las piezas estaban en su lugar para una colisión inevitable. Por un lado, tenías una generación de visionarios, negros que habían logrado una prosperidad sin precedentes, creando faros de riqueza como Greenwood, que eran la prueba viviente de que la narrativa de la inferioridad era una mentira. Por otro lado, tenías un sistema de supremacía blanca acorralado, que veía cómo su monopolio económico y su jerarquía racial eran desafiados de una manera que no podía ignorar. La envidia económica se mezclaba con el odio racial, creando un cóctel explosivo. La riqueza de O.W. Gurley, la visibilidad de Madame C.J.
Walker y la fortuna de Sarah Rector no eran solo historias de éxito individual. Juntas representaban una amenaza existencial. Algo tenía que ceder. Y cuando lo hizo, la fractura no fue silenciosa. Fue una conflagración. El 30 de mayo de 1921, el aire en Tulsa se volvió extrañamente quieto, como el silencio que precede a una tormenta. La chispa que encendería el infierno fue casi ridícula en su insignificancia. Un joven limpiabotas negro llamado Dick Rowland tropezó al entrar en un ascensor, rozando accidentalmente el brazo de la operadora, una joven blanca llamada Sarah Page. No hubo agresión, no hubo crimen, solo un torpe accidente. Pero en el ecosistema de odio y envidia que era la Tulsa de 1921, la verdad era irrelevante. La maquinaria de la supremacía blanca no necesitaba un crimen real, solo necesitaba un pretexto. Y lo encontraron en ese ascensor. La acusación de agresión se extendió como un veneno, no porque alguien la creyera, sino porque todos estaban esperando una excusa para actuar. Era la oportunidad que la élite blanca había estado esperando para ejecutar la sentencia que ya habían dictado en secreto contra la prosperidad de Greenwood. Al día siguiente, el 31 de mayo, el periódico Tulsa Tribune vertió gasolina sobre esa chispa. En su edición vespertina publicaron un titular sensacionalista que era, en esencia, una orden de ejecución. Negro es linchado por atacar a una chica en un ascensor. Este no fue un error periodístico, fue un acto de guerra, una pieza de propaganda deliberadamente diseñada para movilizar a la población blanca y darle una justificación moral para la violencia que estaban a punto de desatar. El periódico no solo informó de una acusación, la convirtió en un llamado a las armas, invocando el mito más potente y peligroso de la supremacía blanca, la defensa de la pureza de la mujer blanca contra el hombre negro. Con esas pocas palabras impresas, el destino de Greenwood quedó sellado. El periodismo se convirtió en el gatillo, y miles de ciudadanos blancos estaban listos para hacer la bala. Esa misma tarde, una turba de hombres blancos, que crecía por minutos hasta llegar a ser miles, se congregó frente al juzgado donde Dick Rowland estaba detenido. No eran una multitud desorganizada, se movían con un propósito. Llevaban rifles, pistolas y un aire de certeza absoluta. Estaban allí para llevar a cabo el linchamiento que el periódico había anunciado. Para ellos era un ritual, una reafirmación de su poder. Pero para la comunidad de Greenwood, que observaba desde la distancia, era algo más. Era el momento de la verdad. Cada linchamiento era un mensaje. No importa cuán rico seas, no importa cuán educado seas, tu vida no vale nada y podemos quitártela cuando queramos, sin consecuencias. El sistema entero, desde la prensa hasta la policía que no hacía nada por dispersar a la turba, estaba alineado contra ellos. Y es aquí donde la historia da un giro que fue borrado de los libros. La comunidad negra de 1900, Greenwood tomó una decisión que cambió todo. Un grupo de unos 75 hombres negros, muchos de ellos veteranos condecorados de la Primera Guerra Mundial, se armaron y marcharon hacia el juzgado. No fueron a iniciar una pelea, fueron a detener un linchamiento. Fueron a demostrar que no iban a permitir que el sistema se llevara a otro de los suyos. Imagina la escena. Estos hombres, que habían luchado por la democracia en los campos de Francia, ahora estaban en las calles de su propia ciudad, armados, para defender a un joven de una turba sancionada por el Estado. Esta no fue una reacción de pánico, fue una declaración de principios, fue el punto de no retorno. Al tomar esas armas, no solo estaban protegiendo a Dick Rowland, estaban desafiando la premisa fundamental de la supremacía blanca. El sheriff de Tulsa intentó convencer a los hombres negros de que se fueran, asegurándoles que la situación estaba bajo control. Pero ellos sabían la verdad. Sabían que el control significaba permitir que la turba hiciera su voluntad. Mientras la tensión aumentaba, un hombre blanco intentó desarmar a uno de los veteranos negros. Hubo un forcejeo, y entonces un disparo resonó en la noche. Nadie sabe con certeza quién disparó primero, pero en ese instante todas las líneas se cruzaron. El enfrentamiento se convirtió en un tiroteo. El precario equilibrio se rompió para siempre.
Ese único disparo fue la señal que la turba de miles de blancos estaba esperando. La batalla por la vida de Dick Rowland se transformó instantáneamente en una guerra total contra el distrito de Greenwood. La decisión de resistir había sido tomada y ahora la élite blanca de Tulsa desataría un nivel de violencia que el país nunca había visto antes. El sonido de ese único disparo fue la única justificación que la turba de miles de hombres blancos necesitaba. No fue el inicio del caos, fue el inicio de una operación. En un instante, la tensión contenida se transformó en una furia coordinada. La multitud, que hasta ese momento había sido una masa amenazante, pero estática, se convirtió en un ejército. Los hombres negros, superados en número casi 20-1, se vieron obligados a retroceder, luchando por cada centímetro de terreno mientras se retiraban hacia la seguridad de su distrito. Sabían que esto ya no se trataba de salvar a un joven de un linchamiento. Se había convertido en una batalla por la supervivencia de Greenwood. El pretexto se había agotado. La verdadera agenda, la aniquilación de la prosperidad negra, acababa de ser desatada. La noche del 31 de mayo no sería una noche de justicia, sino una noche de guerra declarada en las calles de una ciudad estadounidense. Y es aquí donde la complicidad del Estado se revela en su forma más brutal. En lugar de declarar la ley marcial para proteger a sus ciudadanos, las autoridades de Tulsa tomaron una decisión que equivale a una declaración de guerra contra su propia población negra. La policía no solo se hizo a un lado, participó activamente en el asalto. Abrieron las armerías de la ciudad y comenzaron a repartir armas y municiones a los miembros de la turba blanca. Incluso los diputaron oficialmente, dándoles insignias y la bendición de la ley para llevar a cabo la masacre. Piensa en esto por un segundo. El sistema que debía impartir justicia estaba armando a los verdugos. Esto no era un disturbio que se salió de control, era un pogromo sancionado por el Estado. La línea entre la turba y la ley se había borrado por completo, dejando a los residentes de Greenwood completamente solos, enfrentados a un enemigo que tenía el poder del gobierno de su lado. Con las armas del Estado en sus manos, la turba, ahora una milicia oficial, cruzó las vías del tren. Esas vías siempre habían sido más que una simple línea de metal. Eran la frontera simbólica que separaba la Tulsa blanca de la Tulsa negra, la envidia de la prosperidad. Esa noche se convirtieron en la línea del frente de una invasión. Miles de hombres blancos se derramaron en las calles de Greenwood. El sonido de sus botas en el pavimento se mezcló con el de los cristales rotos y las puertas derribadas a patadas. El asalto fue metódico. No era el saqueo aleatorio de una multitud enloquecida. Se movían en grupos organizados de casa en casa, de negocio en negocio, con un objetivo claro: no solo robar, sino destruir. Estaban desmantelando, ladrillo por ladrillo, el sueño de O.W. Gurley. Estaban quemando la evidencia de que los negros podían construir un mundo mejor sin ellos. Pero Greenwood no cayó sin luchar. Lo que los libros de historia borraron no fue solo la masacre, sino la heroica resistencia. Los veteranos negros de la Primera Guerra Mundial, hombres que habían luchado en las trincheras de Europa, aplicaron su entrenamiento militar para defender sus hogares. Establecieron puestos de defensa en puntos estratégicos del distrito. Desde las ventanas de los edificios y las esquinas de las calles, devolvieron el fuego, conteniendo a las primeras oleadas de invasores con una disciplina y una valentía que sorprendieron a sus atacantes. Durante horas, un puñado de hombres defendió a toda una comunidad contra un ejército miles de veces más grande. No estaban luchando solo por sus vidas, estaban luchando por su legado, por su derecho a existir y a prosperar. Estaban demostrando que la fortaleza de Black Wall Street no estaba solo en sus bancos, sino en el espíritu indomable de su gente. Cuando la resistencia en tierra demostró ser más fuerte de lo esperado, la élite blanca de Tulsa desató un nuevo nivel de terror, uno que cimentaría esta masacre como un acto de guerra sin precedentes en suelo estadounidense. Desde un aeródromo cercano despegaron aviones privados. No eran aviones de reconocimiento, eran bombarderos improvisados. Sobrevolando los tejados de Greenwood,
Estos aviones comenzaron a lanzar bolas de trementina y cartuchos de dinamita sobre los edificios. Imagina el horror. Estás defendiendo tu hogar de una turba en la calle y de repente la muerte empieza a llover desde el cielo. Esto ya no era una batalla callejera, era una campaña de aniquilación aérea. El uso de la tecnología moderna para acelerar la destrucción, para asegurar que nada ni nadie pudiera escapar. El mensaje era claro: no hay refugio, no hay escapatoria, os borraremos del mapa. Lo que siguió fue un infierno en la tierra. Las bombas incendiarias hicieron su trabajo con una eficacia devastadora. El fuego comenzó a extenderse de un edificio a otro, consumiendo hoteles, cines, hospitales y hogares por igual. En cuestión de horas, las 35 manzanas de Greenwood se convirtieron en una sola y gigantesca pira funeraria. El resplandor naranja del fuego se podía ver a kilómetros de distancia, un faro de odio que iluminaba la noche. La turba en tierra ahora tenía una nueva tarea. No solo disparaban a la gente que intentaba huir de los edificios en llamas, sino que impedían activamente que los bomberos, los pocos que se atrevieron a intentarlo, pudieran acceder al distrito para apagar el fuego. El objetivo no era la dispersión, era la erradicación total. Estaban quemando una ciudad hasta sus cimientos para poder fingir que nunca había existido. Durante 18 horas ininterrumpidas, la orgía de destrucción continuó. Desde la noche del 31 de mayo hasta bien entrada la tarde del 1 de junio, Greenwood ardió. Cuando el humo finalmente comenzó a disiparse, reveló una escena de devastación total. Más de 1.200 hogares y negocios, todo el tejido económico y social de la comunidad negra más próspera del país, habían sido reducidos a escombros y cenizas. Se estima que hasta 300 personas fueron asesinadas, sus cuerpos arrojados en fosas comunes o directamente al río. 10.000 personas, de la noche a la mañana, se quedaron sin hogar y sin nada. Lo que había sido un faro de esperanza y autosuficiencia negra era ahora un paisaje lunar de ruinas humeantes. La masacre había terminado, pero el acto final de violencia estaba a punto de comenzar. El esfuerzo deliberado y sistemático para borrar estas 18 horas de la historia de Estados Unidos. En el clímax de la batalla, cuando la resistencia en tierra demostró ser un obstáculo inesperado, el sistema de supremacía blanca de Tulsa desató su arma final y más devastadora. Desde el cielo, aviones privados contratados por empresarios petroleros comenzaron a sobrevolar Greenwood, pero no eran para reconocimiento. Eran bombarderos improvisados que arrojaban bolas de trementina y cartuchos de dinamita sobre los tejados de los negocios y las mansiones. Imagina el horror absoluto. Estás defendiendo tu hogar de una turba en la calle y de repente la muerte llueve desde el cielo. Esto transformó la masacre en una campaña de aniquilación aérea, un acto de guerra sin precedentes de ciudadanos estadounidenses contra otros ciudadanos. El mensaje era inequívoco y brutal. No había refugio, no había escapatoria. Si no podían tomar su ciudad por la fuerza, la borrarían del mapa, desde el aire, asegurándose de que nada quedara en pie. Tras 18 horas de un infierno ininterrumpido, el fuego se extinguió y el humo comenzó a disiparse, revelando la victoria total del terror. Greenwood, el faro de la prosperidad negra, había sido aniquilado. Más de 1.200 hogares, bancos, hoteles y hospitales fueron reducidos a un campo de ruinas humeantes. El costo humano fue catastrófico. Hasta 300 hombres, mujeres y niños asesinados, sus cuerpos arrojados a fosas comunes o al río Arkansas, para ocultar la verdadera magnitud del crimen. 10.000 personas se quedaron sin hogar de la noche a la mañana, despojadas de todo lo que habían construido. El sistema de supremacía blanca había ganado. Había logrado su objetivo, no solo de sofocar una supuesta revuelta, sino de ejecutar una decapitación económica. Destruyeron el capital, pero lo más importante, destruyeron la prueba viviente de que la autosuficiencia negra no era un sueño, sino una realidad que los aterrorizaba. Pero la destrucción no terminó con las llamas. El siguiente ataque fue más frío, más calculador y, en cierto modo, más cruel. Fue la traición institucional.
Los residentes de Greenwood, que habían pagado diligentemente sus pólizas de seguro, presentaron reclamaciones por valor de millones de dólares para reconstruir sus vidas, y sistemáticamente todas fueron denegadas. Las compañías de seguros, en un acto de complicidad cobarde, se escondieron detrás de una cláusula legal. No cubrían los daños causados por disturbios o motines. Al clasificar una masacre orquestada y sancionada por el Estado como un simple disturbio, el sistema legal y financiero se aseguró de que no hubiera ninguna posibilidad de recuperación. Primero, quemaron su riqueza. Luego, usaron la ley para robarles la esperanza de reconstruirla. Fue el golpe de gracia económico, diseñado para garantizar que Black Wall Street permaneciera enterrado bajo sus propias cenizas, y así comenzó el acto final y más duradero de la violencia, el gran borrado. La victoria de los opresores no estaría completa hasta que no solo hubieran destruido la ciudad, sino también la memoria de que alguna vez existió. Las autoridades de Tulsa iniciaron una campaña deliberada y sistemática para borrar la masacre de la historia. Los registros oficiales, los archivos de periódicos y los documentos de propiedad fueron destruidos misteriosamente. Se impuso un manto de silencio sobre la ciudad, donde hablar del evento era un tabú peligroso. Los sobrevivientes, traumatizados y aterrorizados, se vieron obligados a guardar silencio para poder sobrevivir. Durante casi un siglo, la masacre racial de Tulsa fue excluida de los libros de texto de historia de Oklahoma y de Estados Unidos. No fue un olvido accidental, fue una conspiración de amnesia forzada, un esfuerzo concertado para convertir uno de los peores actos de terrorismo doméstico en un fantasma, en un rumor. De esta manera, el crimen perfecto se completó. El robo no fue solo de propiedades y vidas, sino de la verdad misma. Al borrar la historia, el sistema logró reescribir la narrativa. La ausencia de riqueza generacional en la comunidad negra ya no se veía como el resultado de un despojo violento, sino como la consecuencia de un fracaso cultural o una falta de ambición. La mentira se convirtió en la historia oficial. ¿Por qué nunca has oído hablar de los millonarios negros de principios del siglo XX? Porque primero se llevaron su dinero, luego quemaron sus ciudades y, finalmente, para sellar el robo para siempre, se llevaron la memoria. La masacre de Tulsa no fue solo el final de una ciudad, fue el inicio de una mentira que ha envenenado la comprensión de la historia estadounidense hasta el día de hoy. Una mentira que solo ahora estamos empezando a desmantelar. La victoria de los opresores no estaría completa hasta que no solo hubieran destruido la ciudad, sino también la memoria de que alguna vez existió. Así comenzó el acto final y más duradero de la violencia, el gran borrado. Las autoridades de Tulsa iniciaron una campaña deliberada y sistemática para eliminar la masacre de la historia. Los registros oficiales, los archivos de periódicos que habían incitado a la turba y los documentos de propiedad fueron destruidos misteriosamente. Se impuso un manto de silencio sobre la ciudad, un tabú tan peligroso que los sobrevivientes, traumatizados y aterrorizados, se vieron obligados a callar para poder sobrevivir. Durante casi un siglo, la masacre racial de Tulsa fue excluida de los libros de texto, no solo en Oklahoma, sino en todo Estados Unidos. ¿Cómo se esconde un bombardeo aéreo en suelo americano? No fue un olvido accidental, fue una conspiración de amnesia forzada, un esfuerzo concertado para convertir uno de los peores actos de terrorismo doméstico en un fantasma, en un rumor. De esta manera, el crimen perfecto se completó. El robo no fue solo de propiedades y vidas, sino de la verdad misma. Al borrar la historia de Greenwood, el sistema logró reescribir la narrativa que llega hasta nuestros días. La ausencia de riqueza generacional en la comunidad negra ya no se veía como el resultado de un despojo violento, sino como la consecuencia de un supuesto fracaso cultural o una falta de ambición. La mentira se convirtió en la historia oficial. Esta historia desmantela ese mito fundamental. Demuestra que la élite económica negra no solo existió, sino que prosperó a una escala masiva, y que el capitalismo negro no fracasó, fue atacado militarmente.
La idea de que la brecha de riqueza racial es una simple herencia de la esclavitud es una distorsión. La verdad es que es la herencia de un terrorismo económico post-esclavitud, diseñado para destruir cualquier competencia y luego culpar a las víctimas por su propia ruina. El eco de esas 18 horas de terror resuena hoy con una claridad aterradora. La decapitación económica de comunidades como Greenwood impidió la transferencia de riqueza generacional, creando la abismal brecha que vemos en la actualidad. No es una teoría, es una línea directa que va desde las ruinas humeantes de 1921 hasta las estadísticas de hoy. Esta historia olvidada es el contexto perdido en los debates actuales sobre reparaciones, gentrificación y la lucha por la enseñanza de una historia honesta en las escuelas. Por eso, desenterrar esta verdad es mucho más que un ejercicio académico. Es un acto de resistencia. Es la reconquista de una identidad y un legado que fueron robados. Recordar que no solo fueron víctimas, sino arquitectos de imperios, es devolverles el poder que intentaron extinguir, porque el acto final del robo fue borrar la memoria, y el primer acto de justicia es recordarla.